Listo, ya estamos al aire. Bueno, ahí está el rebote de voz. Bien, ya estamos al aire. Sí, ya. Es que estamos juntas, Alexa y yo, en la misma oficina y rebota la voz, pero bueno, ya, parece ser que se controló eso. Bueno, pues el día de hoy nos reunimos, es una actividad del Instituto del Ayuntamiento de Torreón y del Instituto Municipal de Cultura y Educación. Y bueno, pues el día de hoy tenemos pensado una charla sobre Lewis Carroll. Teníamos invitados, sin embargo no se han reportado, pero pues vamos a empezar la platicadita entre Alexandra y yo, que bueno, pues desde hace rato venimos preparando esta charla y quienes nos acompañarán en un momento, esperemos se conecten. En este caso es Andrés Vidal y San Juana Escamilla. Ellos deberían de estar aquí con nosotros, sin embargo, pues les vamos a dar una oportunidad, vamos a darles más tiempo para que se conecten. Entonces sí, Andrés Vidal y San Juana Adame Escamilla pues deberían de estar aquí con nosotros, pero como dije, vamos a esperar un momentito más. Y bueno, pues Lewis Carroll, pues es su aniversario, cumple 198, 194 años de su nacimiento, justamente el día de hoy, 27 de enero de 1832. Pues nace este personaje que, como sabemos, pues no tiene el nombre, no se llama así, es un seudónimo el que adopta. Ya Alexa yo creo que sí lo va a poder pronunciar mejor, Alexandra Moreno, que me acompaña aquí. Y bueno, pues a Lewis lo conocemos por su célebre Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, y en ese sentido pues va a girar esta conversación y pues le doy la bienvenida a Alexandra. Alexandra, bienvenida. Muchas gracias, Nadia, por darme la oportunidad de estar contigo en esta charla. No sé si quieras que empecemos a platicar un poquito del contexto cultural de Charles Ludwig Dodgson. Ese es el nombre real de Lewis Carroll. Charles Ludwig Dodgson. Es como Dodd y Guzón, entonces tiene ahí como una combinación extraña de letras. Pero bueno, él vivió durante el siglo XIX en una época donde teníamos como muy tomadas de la mano lo que es la moral, la ciencia y la religión. Lewis Carroll, además de ser un escritor, él era matemático, era lógico, era fotógrafo y también pertenecía a la religión anglicana, era diácono, más nunca fue sacerdote. Él no ejerció este título de sacerdote, pero sí permaneció célibe durante toda su vida. Eh, Se tienen ahí algunas cosas medio extrañas de Lewis que por la época en la que él vivía, pues se consideraban normales. Ya ahorita a lo mejor no lo vemos tan normal, acerca de las fotos de las niñas que llegó a tomar. También tomó muchas otras fotos de adultos, de familias. Y pues después de 25 años de ser fotógrafo, él terminó dejando este oficio debido a que ya había muchos más fotógrafos en el área donde él vivía. Al inicio él fue un pionero en esta área de la fotografía. Ya después que se unió más gente y ya los retratos de Lewis eran como muy genéricos, la gente dejó de contratarlo, entonces se retiró completamente de esto. La Inglaterra en donde vivió Lewis era una Inglaterra obsesionada con lo que es el control del cuerpo humano, una idealización de la infancia debido a la alta tasa de mortalidad infantil. Entonces también por ese motivo muchos padres llegaban a solicitar fotos de niñas y de sus niños también para tener como una pieza inmortalizada de ellos por si no alcanzaban a llegar a la edad adulta. Asimismo, tenemos a Alice Liddell, que era una niña de la que Lewis estaba prendado completamente, incluso llegó a pedir su mano en matrimonio, pero pues no, nunca se le hizo. Y ella fue la inspiración principal para crear a Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo. Yo creo que la época en la que vivió Lewis fue, como comentaba, a lo mejor a nosotros se nos hace escandaloso el hecho de que tomara fotos de niñas, que estuviera enamorado de una niña, pero pues bueno, en la época era completamente normal, no era algo escandaloso. De hecho, Lewis nunca fue
juzgado por la sociedad debido a la toma de estas fotos, incluso se las pedían las familias, por lo mismo de que la infancia estaba muy mitificada como algo puro, como algo perfecto en el sentido religioso. Y pues bueno, no sé si quieras que avancemos un poquito más o si quieras comentar algo más acerca del autor. Muy bien, sí, pues gracias por esta introducción, Alexa. Y bueno, pues sí, le comentaba a Alexa hace un momento cuando estábamos ya preparando esta charla, que a mí siempre me ha interesado más el Lewis Carroll en el sentido de los trastornos neurológicos. Y bueno, tenemos aquí uno de los trastornos que más o menos por ahí como 1955 van a tomar el nombre de el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, justamente que sí lleva el nombre y que bueno, pues tiene que ver con esta situación de ver grande o ver achicado las partes de nuestro cuerpo. Déjenme apagar la ramita, que siempre está aquí en las grabaciones. Entonces, eso es uno de los síndromes y bueno, pues antes de que fuera, digamos, tipificado ya con nombre y seña, pues se confundía este síndrome con pues alteraciones mentales, golpes en la cabeza, sobre todo en los soldados de guerra, y alteraciones neurológicas. Y posteriormente se entendió que realmente era ocasionado por las migrañas. Una de las enfermedades que padeció Lewis es propiamente la migraña. Y dice que a raíz de esta migraña, pues fue como entendió el juego de Alicia en el País de las Maravillas, que propiamente, digo, dentro de lo que ya comentabas ahorita, de que había sido, bueno, la polémica en torno a Lewis sobre el gusto por las niñas, las fotos, etcétera, pues hay que recordar que Alicia en el País de las Maravillas pues, no fue una obra escrita para publicarse, sino para regalársela a Alice. Sí, entonces por eso es una obra muy íntima, por eso trae dibujos de Lewis, pero no, él no pensó jamás esta obra para publicarla. Lewis era alguien que no le gustaba la fama, o sea, sí le gustaba la fama en cuanto a matemático, pero como autor nunca persiguió eso. Entonces, en este caso, cuando él llega a publicar esta obra, se vuelve importante, pues él renunciaba a participar en los círculos de lectura, en presentaciones, en disertar sobre su obra, porque él nunca esperó el éxito que iba a tener. Entonces es una obra íntima, era una obra escrita directamente para Alice y bueno, pues ya conocemos el asunto de la difusión que se da de esta obra. Y bueno, volviendo al síndrome, pues en este caso, pues el síndrome de Alice en el País de las Maravillas, como les decía, pues Carlos sufría de migrañas y ahí, por ejemplo, lo vemos muy palpable en la obra, sobre todo en el bebé que se vuelve cerdo, el gato que desaparece pero se mantiene su sonrisa. También hay como una línea muy interesante en la obra de Alice, que es de Alice en el País de las Maravillas, que a mí es la que me gusta estudiar, que tiene que ver con las alteraciones del sueño, con la lógica del sueño, y que de pronto pues, son sueños que se vuelven muy surrealistas, y a mí la parte de los sueños pues, siempre me ha intrigado mucho. Por ejemplo, el personaje de la Reina Blanca también es importante. ¿Por qué? Porque ese es un personaje que no solamente sirve para recordarnos el pasado, sino para también anticipar el futuro. Y creo que en este caso Lewis apostaba mucho a la memoria y a la imaginación, tanto así que decía que sin memoria no había futuro imaginable. Entonces, en ese caso, pues la obra de Lewis pues, siempre me ha interesado por ese juego cognitivo necesario, por ese juego que pues, nos recuerda que nuestro cerebro es algo flexible, que es algo creativo, que es capaz de aprender, pero no con la lógica, sino pues con todas estas alteraciones de tiempo, cambios, distorsiones, sensaciones que a lo mejor pues salen un poquito de la realidad, por eso la obra de Lewis está catalogada como una obra muy real en esta sensación de agrandamiento o encogimiento de las partes del cuerpo, por ejemplo. Y bueno, otros también comentan que en el caso de Lewis, de este tipo de propuesta,
literaria, pues era también porque había un alto consumo de alucinógenos en esta época. Y otra de las cosas que me sorprende de Lewis es que la obra se fundamenta en una época, la época victoriana. Nosotros sabemos pues, lo que significó esta época, en donde pues realmente lo que vemos pues es una moral muy marcada. Sin embargo, eso es por lo que se ve de manera exterior, pero lo que se ve de manera interna, pues sabemos que había una gran diferencia de clases sociales, había una prostitución imperante, había pues muchísimos abusos de poder, y la época victoriana pues trata de no representar eso, sino decir que todo está bien. O sea, el papel tanto de la mujer como del hombre eran de unas personas muy virtuosas, pero sabemos que en el fondo no lo eran. Y Lewis, en este caso, pues cuando escribe Alicia en el País de las Maravillas, pues pone al relieve esto. Por eso, pues muchas veces se juzgó esta obra, incluso dentro de las críticas que se tiene de esta obra, es que cuando sale a la luz le sancionan a Lewis que realmente la obra no ofrece una moraleja, que no se aprende nada a la obra, de la obra, y por el cual pues se cuestionó mucho la publicación de esta. Sin embargo, Lewis dijo, pues yo no jamás he querido yo educar ni nada pese a su formación. Yo sí tenía entendido que había sido clérigo, o sea que sí había logrado ese nombre, o raro, no sé cómo se le llama dentro de la iglesia esto, pero bueno, él dijo, yo no quiero moralizar, yo simplemente quiero exponer cómo es la sociedad, ¿no? Por un lado, la moral que pregonan, pero por el fondo, la realidad. Entonces, esa es una de las cosas que pues siempre me ha llamado la atención cuando me pongo a repasar la obra de Lewis. Carlos, no sé qué deseas agregar más a A mí me gustaría agregar, bueno, empezar a abordar el tema de la lógica y de las matemáticas en la escritura de Lewis. Él, como les comentaba, él era un matemático, pero no nada más aficionado. Él llegó a hacer tratados, incluso a escribir sobre matemáticas, y la podemos notar en la estructura de su obra. Tiene muchas reglas de la historia, incluso algunos tipos de crítica hacia el pensamiento de otros matemáticos. Trabajó mucho con lo que es la lógica simbólica, y en el caso de un diálogo con Humpty Dumpty en A través del espejo, afirma que las palabras tienen un significado que Humpty Dumpty, les va a poner, y son, pues puede variar, ¿no? Ahí nos habla un poquito de lo que vendría a ser el valor de X o el álgebra, en donde tenemos un valor incógnito y se le asigna el valor. Sin embargo, pues él está burlándose de un matemático de la época que hablaba sobre el significado de X, y decía, lo mudaba un poquito a otro tipo de terrenos, en donde decía que el valor de X o el valor de las cosas siempre cambiaba dependiendo de quién tuviera el poder o quién tuviera la autoridad. Ahí nos damos cuenta de que él criticaba incluso estas partes de la sociedad que comenta la maestra Nadia, en donde hay un autoritarismo muy, muy grande. Entonces ahí la persona que tiene el poder es la que dice qué significan las cosas. Y también nos dice que parece ser estable, ¿no? El que las cosas tengan un valor que asigna la persona que está en el poder o que tiene la autoridad. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando se rompe esta estabilidad? Por ejemplo, con lo que dice Humpty Dumpty. Ahí pueden cambiar las cosas en cualquier momento, lo cual hace que sea muy difícil comunicarse, donde no se entiende la gente entre sí, porque todo el tiempo están cambiando o están fluctuando los significados de las cosas. Luego también tenemos otra parte de Alicia, con el sombrerero loco, donde hablamos sobre los números negativos. En esa época ya se tenía el concepto de números negativos, sin embargo no era algo tan común como lo tenemos ahorita. En cierta parte con el sombrerero dice ella que no ha tomado nada de té y no puede tomar menos que nada. Entonces ahí el sombrero le dice, pues no puedes tomar menos que nada, pero sí puedes tomar más que nada. Entonces ahí tenemos ya básicamente la recta numérica donde está el cero aquí de este lado, y Alicia dice, no, pues como que no he tomado nada de té, no puedo tomar más de nada. O sea, no tiene nada de lógica eso, porque pues si no tiene nada no puede haber más de nada. Y el sombrerero dice, pues es más fácil que tomes más que nada, porque todo va hacia adelante.
Pues si hablamos de matemáticas, el sombrerero tiene toda la razón. Si estás en cero, es posible sumar, pero restar no es tan fácil. Y también, pues esto tiene mucho que ver con esto del absurdo, del nonsense de Lewis Carroll, donde todas estas reglas y definiciones que él tiene, este mundo que tiene cierta lógica, lo exagera esta lógica hasta llevarla al absurdo. Es donde tenemos que lo que parece ser normal o establecido, lo crece hacia niveles exponenciales hasta que ya no tiene nada de sentido. Y eso es como funciona el mundo también. O sea, tenemos reglas, tenemos normas, pero si variamos los datos, variamos la información, variamos todo lo que es un número constante en la realidad, pues se termina viendo absurdo porque no es algo a lo que estemos acostumbrados. Maestra. Siempre me gustan las cosas complicadas, Alexa. Ahora hablando de matemáticas, por eso estudié números, por eso estudié letras, no números, Alexa, por Dios, qué bárbara. Bueno, no, yo renuncio a las matemáticas. No fui buena en matemáticas. En, a ver, permítame, adelante. Permítanos un momento, porque como estamos aquí en la oficina. Perdón. A ver, permítanos un momentito. ¿A quién busca, joven? Perdón, ya. Ok, si estamos aquí en la oficina, entonces de pronto pues sí va a haber estas pequeñas interrupciones de personas que vienen a que alguna información, pero bueno, ya estamos de regreso y les decía que en este caso pues Alexa siempre se va por los números, entonces no, para mí es muy complicado. Fíjate que me hiciste acordar ahorita que mencionabas lo del sombrerero loco y me llamó la atención el dato cuando descubrí que por qué venía, de dónde venía ese nombre, ¿no? Y pues me doy cuenta que realmente es un fenómeno médico. ¿Por qué? Porque en esa época los sombreros se hacían con mercurio y las personas se lo llevaban a la cabeza y el mercurio ocasionaba alucinaciones y trastornos neurológicos. Entonces, el nombre, pues lo tomaron de ahí, el sombrerero loco, pues a este tipo de personas que tenían estas alucinaciones sin saber que realmente el sombrero que portaban en la cabeza era lo que provocaba estas alucinaciones. No sé si posteriormente, por ejemplo, este psicólogo, psiquiatra que leo mucho, que hizo la película esta de Despertares, ah, ahorita se me fue el nombre, haya tomado la expresión del sombrerero loco para escribir la obra esta de... No, ahorita lo buscamos. El hombre que confundió, Oliver Sacks, exactamente. Oliver Sacks, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. No sé propiamente si viene de aquí. Yo leía la obra hace mucho tiempo y bueno, esta obra de Oliver Sacks pues es sorprendente en el sentido de que Oliver Sacks siempre ha llevado sus estudios clínicos, sus estudios psiquiátricos a la narrativa. Entonces, cada libro de Oliver Sacks, pues, de alguna manera, pues, abordan lo que él reconoce en los pacientes, los estudios, sus avances, etcétera. Entonces, por ejemplo, esta del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pues trata propiamente de los expedientes clínicos de sus estudios con pacientes. También, pues, ustedes han de conocer perfectamente esta película, la de Despertares, que protagoniza, si no me equivoco, Robert De Niro. Y hay otro libro de Oliver Sacks también. Bueno, hay mucha obra de Oliver Sacks que vale la pena
citar, digo, ya que estamos aprovechando que estamos hablando propiamente de las alteraciones mentales, como les decía, pues es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y pues cuando estudié un poquito sobre la obra de Lewis Carroll, pues de alguna manera también me llevó a recordar a Oliver Sacks, no más que ahorita no sé por qué está fallando el internet y no me deja ver los libros, pero les voy a recomendar libros, voy a ponerle libros, les voy a recomendar en este caso El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, sí se los voy a recomendar. Tiene esta obra de alucinaciones que para mí es una obra muy importante que propiamente trata sobre estos temas. Mucho de lo que yo he escrito en cuanto a poesía tiene que ver con lo que he investigado a través de los estudios de Oliver Sacks, entonces se lo recomiendo también. Veo una voz que tiene que ver con el síndrome de Bonnet, si no me equivoco, que va relacionado con los sonidos que escuchamos. A veces escuchamos sonidos o a veces escuchamos canciones, pero que solamente existen en nuestro cerebro, no existen en la realidad. Entonces hay un estudio muy profundo sobre eso que lleva Oliver Sacks. Despertares, que era la película que yo les había dicho, y Musicofilia también. Entonces son obras que Los ojos de la mente también es una obra que les recomiendo mucho. Entonces, digo, ya que estamos hablando del sombrerero loco y del uso de esta expresión y que Carroll conocía pues ese dato perfectamente y lo incorpora a su obra, bueno, pues aproveché para hablar también de Oliver Sacks. Y bueno, no sé, seguimos esperando a nuestros invitados, Andrés Vidal y a Susana, eh, se me fue el apellido, Susana Adames Camilla, pero bueno, parece ser que no estás volteada, Alexa. Ya. Eh, entonces, bueno, seguimos esperándolo, pero igual pues tenemos bastante material sobre Lewis para compartirlo adelante. Me gustaría añadir un poquito a lo que comentabas. Es muy interesante cómo en esa época se utilizaban materiales tan tóxicos para todo. Yo creo que entre las aproximaciones más interesantes de la adaptación del libro de Lewis al live action o a cualquier otro tipo de contenido está el de Alicia de Tim Burton. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a un Johnny Depp interpretando al sombrerero loco, pero te fijas que su cabello está anaranjado. Y esto no es un dato nada más de estética o que combinara bonito, sino que el mercurio que se utilizaba en los sombreros podía hacer que el cabello se volviera anaranjado. Y luego también tenemos que utilizaban arsénico para hacer como tinturas para los vestidos, para todo tipo de cosas y que saliera como de colorcito verde. Y todo se coloraba con arsénico, las paredes, creo que incluso se usaba maquillaje, fabricaban comida, dulces con arsénico y pues sí, había mucha gente que se intoxicaba de forma muy lenta y en ese entonces realmente no se sabía a raíz de qué era esta intoxicación, estas muertes, que de pronto parecían ser muertes naturales o ni siquiera las investigaban. Y tampoco era muy fácil rastrear en una necropsia, por ejemplo, un envenenamiento lento por arsénico. También lo que utilizaban era el plomo en las pinturas, en las cañerías, en todo, y ahorita ya el plomo, pues sabemos que es algo súper tóxico, y pues sí, es increíble. Luego también el radio, no sé si supieron de había unas mujeres que trabajaban haciendo relojes y utilizaban este material, que era el radio, y se empezaron a necrosar de la mandíbula, las radium girls que les decían. Entonces es como muy interesante también esta parte que comenta Nadia de los químicos, y es algo muy de la época. No sé si quieras, Nadia, que empecemos con la parte del nonsense, el absurdo de Lewis Carroll. ¿Quieres que Si gustas empiece? apagar si gustas. Ya, tenemos que apagar el micrófono para que no nos rebote la voz. Fíjate que sí, justamente te iba a decir este dato que comentabas del radio, cuando pues se descubrió el radio, pues como era algo muy brillante, entonces pues a todos cautivó y sí, o sea, el radio se llevó propiamente a productos de belleza y moda, ¿no?
había, por ejemplo, cremas, jabones, y luego de pronto se llevó también a los vestidos, como si fueran líneas brillosas o como lentejuelas, digamos, para ubicar, ¿no? En los brillos dentro de los vestidos, también los labiales. Entonces, imagínense, pues ya propiamente era la venta de productos radioactivos y que eso pues ocasionó muchísimos problemas después. Digo, desafortunadamente en esa época, pues incluso ni siquiera cuando Marie Curie pues, trabajaba en su laboratorio tenía, digamos, tenía materiales de seguridad, o sea, no existían en ese momento, hasta que ya se empieza a poner delicada de salud, se habla entonces de materiales de seguridad para los laboratorios, pero pues en esa época la moda radioactiva imperó, entonces era una mortandad tremenda, ¿no? Que posteriormente se iba a dar porque no era inmediato. Entonces sí, sí es muy interesante pues todo lo que ha pasado y bueno, pues sí, dentro de las cosas que estábamos viendo dentro de la plática, bueno, ya hablamos sobre esta ruptura que hace con la sociedad victoriana, con la moral victoriana. Eh, Entender mucho, yo creo que Alexa ya nos dejó muy claro que entender el pensamiento de Lewis es también entender su obra, va muy ligada a lo que él hizo, a lo que él escribió. Hablaban, por ejemplo, de que muchos de sus cálculos matemáticos se llevaron posteriormente a la informática e hicieron posible ciertos algoritmos necesarios para las computadoras. Entonces, su formación pues, en matemáticas, en lógica, en filosofía, pues influyó mucho tanto en la vida posterior de las máquinas sobre todo, pero también pues en las estructuras narrativas. Les decía en su momento pues que Alicia no es un relato infantil, sino pues más bien es el relato de, de una mente profundamente reflexiva. Y aparte, otra de las cosas que resultan muy interesantes de este autor, pues es su dimensión psicológica y neurológica de la obra, que sin querer, o no sé si haya sido su propósito, pues dieron muchas líneas de investigación para lo que posteriormente sería pues el estudio de las migrañas, de las alteraciones neurológicas, pues ahora sí el síndrome y todo. También se comentaba que Lewis era como un personaje un tanto contradictorio, porque por un lado él pregonaba mucho el rigor matemático, el rigor científico, pero en su obra rompe con todas esas estructuras, ¿no? Y entonces ahora sí da vuelo a la imaginación. Entonces decían que estas dos facetas de Lewis como que nunca se reconciliaron, ¿no? Que era de pronto este hombre cerrado, este hombre parco, moralmente correcto, que esa era la forma en como él daba la impresión de ser, y que ya dentro de su narrativa, pues prácticamente rompía con esas estructuras. Él consideraba pues todas esas estructuras y toda esta forma de vivir de la sociedad entonces como algo absurdo, como reglas caprichosas y discursos contradictorios. Y entonces, pues él le va a apostar de alguna manera al asombro, a la lógica, al desconcierto y al absurdo, como dice Alexa. Entonces, vamos a pasar a que nos platique un poquito el absurdo en Alicia en el País de las Maravillas, Alicia, que bueno, realmente tiene que ver mucho con desmontar pues, esas estructuras rígidas del lenguaje, de la autoridad, de la lógica social. Y bueno, voy a cederle el micrófono a Alexa. Listo, perdón, es que me saca mi internet. Bueno, si hablamos del absurdo, ahí es esta parte de la matemática como corrompida por el mismo Lewis, en donde estamos como haciendo que todas las reglas, que todas las cosas que deberían de ser de una forma, se exageren hacia arriba o hacia abajo para que sean absurdas, para que sean como extrañas, ¿no? Entonces aquí tenemos como, por ejemplo, lo que son los escenarios de Alicia, cómo se hacen las cosas más grandes. Son como muchos pequeñitos
cosas que se salen de lo normal en todas partes, pero ahí es la norma. Entonces ahí nos invita como que a imaginar, como hacer que todo este tipo de sinsentido tenga sentido dentro de... Entonces, ya antes de Lewis, sí había personas o un exponente del nonsense que se llamaba Edward Lear, no sé si se pronuncia de esta manera, y también escribía mucho escribía poesía y algo como muy absurdo, como muy de jugar. Sin embargo, ya lo que hace Carroll es hacer que este absurdo tenga un poquito más de lógica. O sea, bien decimos que con la escritura tenemos que conocer las normas de la escritura, de la poesía, de la narrativa, si las queremos romper, si queremos hacer, por ejemplo, que una estructura de inicio, desarrollo, conflicto y final tenga una ruptura que digamos, no quiero hacerlo diferente, ¿cómo vas a hacer diferente algo que realmente no conoces? Entonces ahí tenemos como una formalización de todo el absurdo a través del pensamiento matemático de Lewis. Eh, Él era un exponente total de la lógica del lenguaje, pero es extraño que en su escritura fuera totalmente lo contrario. Incluso algunos matemáticos lo utilizaron, Alicia, para explicar algunos conceptos matemáticos y de lógica simbólica más que nada. Eh, ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, yo creo que el mundo de Alicia, este país de las maravillas, nos da a entender que un mundo totalmente corrompido en sus leyes, un mundo totalmente sin sentido puede funcionar. También nos habla mucho de temas que son como la autoridad, como muy pesados, nos lo pone de una manera tan tonta que te hace entender cómo es que estás soportando ciertas estructuras de poder sobre ti, ¿no? Por ejemplo, lo de la reina que dice que le cortan la cabeza a todos y ni siquiera les hace un juicio, pues ahí nos damos cuenta de que es algo que ocurre, ¿no? En la realidad. A niveles como tal de justicia, como a niveles incluso de nosotros mismos, ¿no? Que cuando juzgamos a una persona, aunque no la conozcamos, ya luego hacemos una acción en contra de esa persona o una opinión, cuando en realidad no tenemos un motivo de por qué ciertas personas sean de tal manera. Entonces, también, por ejemplo, tenemos en esta parte de Humpty Dumpty, yo creo que es uno de los máximos exponentes del absurdo ahí en la historia. Él, yo creo que apareció mucho precisamente porque él como que pone de manera muy explícita lo que Lewis pone de manera más escondida. Y pues bueno, es muy gracioso que todo el orden lógico de una historia o de un mundo, Lewis lo toma y lo critica, pero nunca se sale de la ética, porque si lo hubiera hecho, pues sí hubiera habido todavía más personas, más detractores al momento de la publicación de su obra. Y, por ejemplo, también hay otras partes que me gustan mucho de la historia en las que nos habla de identidad. Por ejemplo, la parte de la oruga con Alicia, donde le pregunta que quién es, y pues ella no se reconoce a sí misma porque está toda rara de su cuerpo. Entonces ahí también te hace cuestionarte, ya dices, bueno, esta es una lectura que no nada más funciona con los niños, sino que utiliza como conceptos súper importantes y súper adelantados a su época. Y pues ya más adelante hay otros autores que comienzan a utilizar lo que es el nonsense, por ejemplo Kafka, y uno que me gustó mucho es Jorge Luis Borges, que él también utilizaba, él leyó mucho a Lewis Carroll, llegó a reflexionar acerca de su escritura e incluso podemos ver en algunos de sus textos como el de Tlön Uqbar Orbis Tertus, en donde tiene pues un mundo completamente extraño. La lotería en Babilonia también es un mundo bien raro, con cosas que nosotros consideramos que no tienen ningún sentido, pero en la lógica de esa historia funcionan completamente. Y yo creo que esa es la base del nonsense. No podemos escribir simplemente algo sin sentido, sin saber la lógica dentro del sinsentido, porque hasta las cosas que no parecen tener una coherencia deben de tenerla para que sea entendible. Maestra. Sí, muy bien.
Sí, efectivamente, una de los capítulos que me gustan también mucho y coincido contigo, Alexa, es propiamente donde ella se pregunta quién es, porque no sabe si de la mañana a la hora que ha transcurrido, en otra de las preocupaciones de Lewis era el tiempo, era la misma, ¿no? Casi cree recordar haber sido distinta. Creo que por ahí va la expresión. Y en este caso, pues, nos manifiesta pues un personaje que no está seguro de ser misma, pero que ha cambiado. Y realmente, pues aquí nos damos cuenta que si lo trasladamos a nuestra vida personal, pues somos distintos cada vez, ¿no? Hay quien no se acostumbra a los cambios, hay muchas historias, historias personales también de gente que no quiere entender que somos personas cambiantes. Y yo creo que más como mujeres, ahí sí ya nos meteríamos un poquito más con nuestra estructura femenina y pues nuestros químicos, nuestro ADN, todo eso. Pero pues en este caso, pues sí hay que hacer conciencia que, bueno, Alicia cuando ocurre esta escena, pues sí se interroga sobre sí misma, ¿no? Y creo que así es la vida. De pronto Lewis como que hace a un lado los seres mágicos, las criaturas extrañas, para centrarse en un tema tan importante como es la identidad. Y eso es muy interesante. Su obra es una identidad como es una reflexión en torno al yo, pero también es una reflexión de pronto al no reconocerse. Y muchas veces, pues como mujeres, y más cuando ya traemos edad, pues empezamos a percibir, ¿no? Que ya no somos las personas que a lo mejor éramos cuando teníamos 20 años, que la manera de resolver los problemas ya no es cuando teníamos 25 años, que el cuerpo va cambiando, las habilidades que teníamos antes ya no las tenemos ahora, y que también nuestro concepto sobre identidad va cambiando. No podemos, creo que yo no soy la mujer que era hace 3 años o hace 5 años, ¿sí? Y creo que Alexa tampoco es la misma mujer que hace 5 años, por ejemplo, por poner un tiempo, ¿no? Entonces, son reflexiones que nos acercan propiamente a la filosofía, a una filosofía incluso casi existencial, y que son preguntas como muy sencillas, ¿no? Pero que de pronto ya los puede uno ver desde el terreno de la psicología del desarrollo. Por ejemplo, ¿qué nos dice la psicología del desarrollo en cuanto al crecimiento, evolución de las personas, en cuanto a nuestra relación con el entorno, con el contexto social? También tienen que ver estas preguntas con la neurociencia de la identidad, qué realmente nos da la identidad, ¿no? ¿Cómo podemos definir identidad? Lo que somos, por lo que pensamos, por lo que hemos estudiado, por la manera en cómo nos relacionamos, por nuestra educación, por nuestra religión, por nuestra visión política, por ejemplo. ¿Qué somos realmente? Si somos solamente por ser nosotros mismos o somos en comunidad. Entonces, todo este tipo de preguntas surgen a partir de la lectura de Alicia en el País de las Maravillas. Y como les decía, pues la experiencia humana yo creo que a lo largo de los años es sentirse distinto, ¿sí? Así como decía Octavio Paz, ¿no? Como objetos verbales inacabados e inacabables, ¿no? Pero la experiencia humana de sentirse distinto con el paso de los años, pues ese es un hecho real. Y pues esta pregunta que para mí parece medular y que ya la abordó Alexa, ¿soy la misma persona que ayer? Pues no, ¿no? Muchas veces no ocurre eso, cada vez aprendemos cosas nuevas, cada vez recordamos cosas nuevas. Hay cosas que recordamos y que ahí estaban y que dices, hace poco íbamos caminando, creo que yo llevaba a Alexa a su casa, algo así, manejando, bueno, yo iba manejando y ella iba de copiloto, y no sé por qué nos empezamos a acordar de los olores de la infancia, ¿no? Entonces, o sea, son olores que ahí están, pero que sin embargo, al momento de evocarlos, vuelven a ser algo nuevo. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que la obra de Alicia toca estos temas, o sea, estos temas del pasado, toca los temas, como les dije, de la filosofía, de la existencia, de la memoria, del cambio. Entonces, bueno, hay una cosa también muy interesante que se me había olvidado comentarles en torno a Lewis, es que fue fotógrafo. Entonces, de alguna manera, él estudió la percepción, o sea, él experimentó mucho con la percepción visual.
que también puede ser una influencia determinante en la obra de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. O sea, que él aprovechó todos los recursos que realizaba, todas las actividades que él realizaba en vida para llevarlas a su obra. Entonces, en este sentido, pues bueno, su interés por la fotografía pues influye en la obsesión de Lewis por la mirada, la perspectiva y el encuadre. Y pues como les decía, temas que aparecen constantemente en Alicia como cambios de tamaños y puntos de vista. Y bueno, no sé si tengamos algo más que agregar y si no, pues pasaremos a la lectura de algunos fragmentos de Alicia. No, creo que Alexa se salió, entonces voy a empezar yo la lectura y ahorita vamos a tratar de que regrese porque yo ya no la tengo aquí estoy viendo la transmisión original y ya no, sí, ya no la veo, yo también estoy nomás con el nombre. Ahí está Alexandra, ya regresó. Entonces, ya, adelante, adelante. Lo leí por primera vez en la secundaria. Ajá. Bien, seguimos teniendo problemas con la conexión de Alexa. Entonces voy a comenzar yo con la lectura y ahorita vamos a ver, ya regresaste, creo. Bueno, voy a comenzar yo con la lectura porque ya hemos tenido dos interrupciones. Entonces, bueno, voy a leerles un fragmento del texto que lleva como título El charco de lágrimas y voy a iniciarlo justamente en una pregunta. Seguimos teniendo. Entonces voy a, ya, propiamente voy a partir de esta pregunta que ella se hace, ¿quién soy? Ahora veamos. Entonces dice, seguro que soy Mabel y tendré que ir a vivir aquella casucha horrible y casi no tendré juguetes para jugar y tantas lecciones que aprender. No, estoy completamente decidida. Sí, soy Mabel, me quedaré aquí. De nada servirá que asomen sus cabezas por el pozo y me digan, vuelve a salir, cariño. Me limitaré a mirar hacia arriba y a decir quién soy ahora, veamos. Decidme esto primero y después, si me gusta ser esa persona, volveré a subir. Si no me gusta, me quedaré aquí abajo hasta que sea alguien distinto. Pero Dios mío, exclamó Alicia, hecho un mar de lágrimas. ¿Cómo me gustaría que asomaran de ver a sus cabezas por el pozo? Estoy tan cansada de estar sola aquí abajo. Al decir estas palabras, su mirada se fijó en sus manos y vio con sorpresa que mientras hablaba se había puesto uno de los pequeños guantes blancos de cabritilla del conejo. ¿Cómo he podido hacerlo? Se preguntó. Tengo que haberme encogido otra vez. Se levantó y se acercó a la mesa para comprobar su medida y descubrió que según sus conjeturas, ahora no medía más de 60 centímetros y seguía achicándose rápidamente. Se dio cuenta enseguida de que la causa de todo era el abanico que tenía en la mano y lo soltó a toda prisa, justo a tiempo para no llegar a desaparecer del todo. De buena me he librado, dijo Alicia bastante asustada por aquel cambio inesperado, pero muy contenta de verse sana y salva. Y ahora el jardín, y echó a correr hacia la puertecilla, pero ay, la puertecita
volvió a estar cerrada y la llave de oro seguía como antes sobre la mesa de cristal. Las cosas están peor que nunca, pensó la pobre Alicia, porque nunca había sido tan pequeña como ahora, nunca, y declaró que la situación se estaba poniendo imposible. Mientras decía estas palabras, le resbaló un pie y un segundo más tarde, Chad estaba hundida hasta el cuello en agua salada. Lo primero que se le ocurrió fue que se había caído de alguna manera en el mar. Y en este caso podré volver a casa en tren, se dijo. Alicia había ido a la playa una sola vez en su vida y había llegado a la conclusión general de que, fuera uno a donde fuera, la costa inglesa estaba siempre llena de casetas de baños, niños jugando con palas en la arena, después una hilera de casas y detrás una estación de ferrocarril. Sin embargo, pronto comprendió que estaba en el charco de lágrimas que había derramado cuando medía casi 3 metros de estatura. Ojalá no hubiera llorado tanto, dijo Alicia, mientras nadaba a su alrededor intentando encontrar la salida. Supongo que ahora recibiré el castigo y moriré ahogada con mis propias lágrimas. Será de veras una cosa extraña, pero todo es extraño. En este momento oyó que alguien chapoteaba en el charco no muy lejos de ella y nadó hacia allí para ver quién era. Al principio creyó que se trataba de una morsa o de un hipopótamo, pero después se acordó de lo pequeña que era ahora y comprendió que solo era un ratón que había caído en el charco como ella. ¿Servirá de algo ahora?, se preguntó Alicia. ¿Dirigir la palabra a este ratón? Todo es tan extraordinario acá abajo que no me sorprendería nada que pudiera hablar. De todos modos, nada se pierde por intentarlo. Así pues, Alicia empezó a decirle: oh ratón, ¿sabe usted cómo salir de este charco? Estoy muy cansada de andar nadando de un lado a otro. Oh ratón. Alicia pensó que ese sería el modo correcto de dirigirse a un ratón. Nunca se había visto antes en una situación parecida, pero recordó haber leído en gramática latina de su hermano: el ratón, del ratón al ratón, para el ratón, o ratón. El ratón la miró atentamente y a Alicia le pareció que le guiñaba uno de sus ojillos, pero no dijo nada. Quizás no sepa hablar inglés, pensó Alicia. Puede ser un rato francés que llegó hasta aquí con Guillermo el Conquistador, porque a pesar de todos sus conocimientos de historia, Alicia no tenía una idea muy clara de cuánto tiempo atrás habían tenido lugar algunas cosas. Siguió, pues, lo dice en francés. Era la primera frase de su libro en francés. El ratón dio un salto inesperado fuera del agua y empezó a temblar de pies a cabeza. Oh, le ruego que me perdone, gritó Alicia, apresuradamente temiendo haber leído los sentimientos del pobre animal. Olvidé que a usted no le gustan los gatos. No me gustan los gatos, exclamó el ratón en voz aguda y apasionada. ¿Te gustaría a ti los gatos si tú fueses yo? Bueno, puede que no, dijo Alicia en tono conciliador. No se enfade por eso, y sin embargo, me gustaría poder enseñarle a nuestra gata Dina. Bastaría que usted la viera para que empezara a gustarle los gatos. Es tan bonita y tan suave, siguió Alicia, hablando casi para sí misma, mientras nadaba perezosa por el charco. Y ronronea tan dulcemente junto al fuego, lamiéndose las patitas y lavándose la cara, y es tan agradable tenerla en brazos, y es tan hábil cazando ratones. Oh, perdone, por favor, gritó de nuevo Alicia, porque esta vez el ratón se le había puesto los pelos de punta y tenía que estar enfadado de veras. No hablemos más de Dina, si usted no quiere. Hablaremos, dice, chilló el ratón, que estaba temblando hasta la mismísima punta de la cola, como si yo fuera a hablar de semejante tema. Nuestra familia ha odiado siempre a los gatos, bichos asquerosos, despreciables, vulgares. Que no vuelva a oír yo esa palabra. No la volveré a pronunciar, dijo Alicia, apresurándose a cambiar de tema de la conversación. ¿Es usted amigo de los perros? El ratón no dijo nada y Alicia siguió diciendo atropelladamente: hay cerca de casa un perrito tan mono que me gustaría que lo conociera. Un pequeño de ojillos brillantes, ¿sabe? Con el pelo largo, rizado, castaño. Y si le tiras un palo, va y lo trae y se sienta sobre dos patas para pedir comida. Y muchas cosas más. No me acuerdo ni de la mitad. Y es un granjero, ¿sabe? Y el granjero dice que es un perro tan útil que no lo vendería ni por 100 libras. Dice que mata a todas las ratas. Ay, Dios mío, como Alicia trastornada. Temo que lo ha ofendido otra vez.
porque el ratón se alejaba de ella nadando con todas sus fuerzas y organizaba una auténtica tempestad en la charca con su violento chapoteo. Alicia lo llamó dulcemente mientras nadaba tras él. Ratoncito querido, vuelve atrás y no hablaremos más de gatos ni de perros, puesto que no te gustan. Cuando el ratón oyó estas palabras, dio media vuelta y nadó lentamente hacia ella. Tenía la cara pálida, de emoción, pensó Alicia, y dijo con vocecita temblorosa: vamos a la orilla y ahí te contaré mi historia, y entonces comprenderás por qué odio a los gatos y a los perros. Ya era hora de salir de allí, pues la charca se iba llenando más y más de los pájaros y animales que habían caído en ella. Había un pato y un dodo, un loro y un aguilucho y otras curiosas criaturas. Alicia abrió la marcha y todo el grupo nadó hacia la orilla. Listo, pasamos a tu lectura. Que no estás, no necesitas. Pues vuelvo a salir de... Y apaga tu micrófono de ella. Ah, sí, vamos a cambiar a Alexa porque sí le está fallando mucho el internet. Entonces, va a leer aquí, pero va a buscar un poquito la lectura. Entonces, tengámosle algo de paciencia. No, es que te... Ah, me trabé aquí. ¿Por qué me veo dos veces? Ajá. Pero yo... Bueno, A ver si se ve, porque no. sí, yo no me puse de acuerdo con nadie, se los juro, pero yo lo que había seleccionado era lo de la carrera loca. Pero no sé si se escuchan porque yo traigo los audífonos. Ah, A ver, a ver. vamos a cambiar de audio. Permítanos tantito. A ver si ya se abre para acá. ¿Listo? La reunión nosotras solas. Pues yo escogí el de la carrera loca. Y aquí dice, el grupo que se reunió en la orilla tenía un aspecto realmente extraño. Los pájaros con las plumas sucias, los otros animales con el pelo pegado al cuerpo, y todos calados hasta los huesos, malhumorados e incómodos. Yo no me puse de acuerdo con nadie. Lo primero era naturalmente discurrir el modo de secarse. Lo discutieron entre ellos y a los pocos minutos a Alicia le parecía de lo más natural encontrarse en aquella reunión y hablar familiarmente con los animales, como si los conociera de toda la vida. Sostuvo incluso una larga discusión con el loro, que terminó poniéndose muy tosudo y sin querer decir otra cosa que soy más viejo que tú y tengo que saberlo mejor. Y como Alicia se negó a darse por vencida sin saber antes la edad del loro, y el loro se negó rotundamente a confesar su edad, ahí acabó la conversación. Por fin el ratón, que parecía gozar de cierta autoridad dentro del grupo, les gritó: sentaos todos y escuchadme, os aseguro que voy a dejaros secos en un santiamén. Todos se sentaron, pues, formando un amplio círculo, con el ratón en medio. Alicia mantenía los ojos ansiosamente fijos en él, porque estaba segura de que iba a pescar un resfriado si no se secaba enseguida. Carraspeó el ratón con aires de importancia. ¿Estáis preparados? Esta es la historia más árida y por tanto más seca que conozco. Silencio todos, por favor. Guillermo el Conquistador, cuya causa era apoyada por el Papa, fue aceptado muy pronto por los ingleses, que necesitaban un jefe y estaban desde hacía tiempo acostumbrados a usurpaciones y conquistas. Edwindo y Morcaro, duques de Mercia y Northumbria, graznó el loro con un escalofrío. Con perdón, dijo el ratón frunciendo el ceño, pero con mucha cortesía. ¿Decía usted algo? Yo no, se apresuró a responder el loro. Pues me lo había parecido, dijo el ratón. Continuó. Edwindo y Morcaro, duques de Mercia y Northumbria, se pusieron a su favor, e incluso Stigandio, el patriótico arzobispo de Canterbury, lo encontró conveniente. ¿Encontró qué? Preguntó el pato. Encontrólo, repuso el ratón un poco enfadado. Desde luego usted sabe lo que quiere decir. Claro que sé lo que quiere decir, refunfuñó el pato. Cuando yo encuentro algo es casi siempre una rana o un gusano. Lo que quiero saber es qué fue lo que encontró el arzobispo.
El ratón hizo como si no hubiera oído esta pregunta y se apresuró a continuar con su historia. Lo encontró conveniente y decidió ir con Edgardo a Telingo al encuentro de Guillermo y ofrecerle la corona. Guillermo actuó al principio con moderación, pero la insolencia de sus normandos... ¿Cómo te sientes ahora, querida? Continuó dirigiéndose a Alicia. Tan mojada como al principio, dijo Alicia en tono melancólico. Esta historia es muy seca, pero parece que a mí no me seca nada. En este caso, dijo solemnemente el dodo, mientras se ponía en pie, propongo que se abra un receso en la sesión y que pasemos a la adopción inmediata de remedios más radicales. Habla en cristiano, protestó el aguilucho. No sé lo que quieren decir ni la mitad de estas palabras altisonantes, y es más, creo que tampoco tú sabes lo que significan. Y el aguilucho bajó la cabeza para ocultar una sonrisa. Algunos de los otros pájaros rieron sin disimulo. Lo que yo iba a decir, siguió el dodo en tono ofendido, es que el mejor modo para secarnos sería una carrera loca. ¿Qué es una carrera loca? Preguntó Alicia, y no porque tuviera muchas ganas de averiguarlo, sino porque el dodo había hecho una pausa, como esperando que alguien dijera algo, y nadie parecía dispuesto a decir nada. Bueno, la mejor manera de explicarlo es hacerlo. Y por si alguno de vosotros quiere hacer también una carrera loca cualquier día de invierno, voy a contaros cómo la organizó el dodo. Primero trazó una pista para la carrera, más o menos en círculo. La forma exacta no tiene importancia, dijo, y después todo el grupo se fue colocando aquí y allá a lo largo de la pista. No hubo el a la 1, a las 2, a las 3, ya, sino que todos empezaron a correr cuando quisieron y cada uno paró cuando quiso, de modo que no era fácil saber cuándo terminaba la carrera. Sin embargo, cuando llevaban corriendo más o menos media hora y volvían a estar ya secos, el dodo gritó súbitamente, la carrera ha terminado. Y todos se agruparon jadeantes a su alrededor preguntando, ¿pero quién ha ganado? El dodo no podía contestar esta pregunta sin entregarse antes a largas cavilaciones y estuvo largo rato reflexionando con un dedo apoyado en la frente, la postura en la que aparecen casi siempre retratados los pensadores, mientras los demás esperaban en silencio. Por fin el dodo dijo, todos hemos ganado y todos tenemos que recibir un premio. ¿Pero quién dará los premios? Preguntó un coro de voces. Pues ella, naturalmente, dijo el dodo señalando a Alicia con el dedo. Y todo el grupo se agolpó alrededor de Alicia gritando como locos, ¡premios, premios! Alicia no sabía qué hacer y se metió desesperada una mano en el bolsillo y encontró una caja de confites. Por suerte el agua salada no había entrado dentro y los repartió como como premios, perdón. Había exactamente un confite para cada uno de ellos. Pero ella también debe tener un premio, dijo el ratón. Claro que sí, aprobó el dodo con gravedad, y dirigiéndose a Alicia preguntó, ¿qué más tienes en el bolsillo? Solo un dedal, dijo Alicia. Venga el dedal, dijo el dodo. Entonces todos la rodearon una vez más, mientras el dodo le ofrecía solemnemente el dedal con las palabras, os rogamos que aceptéis este elegante dedal. Y después de este cortísimo discurso todos aplaudieron con entusiasmo. Alicia pensó que todo esto era muy absurdo, pero los demás parecían tomarlo tan en serio que no se atrevió a reír, y como tampoco se le ocurría nada que decir, se limitó a hacer una reverencia y a coger el dedal con el aire más solemne que pudo. Aquí lo que me gustaría apuntar, les iba a leer un fragmento de una guía del oráculo que tengo, pero pues está ahí en mi compu, pero más o menos me lo sé. Es que cuando te salía esta carta en el oráculo era la carta de Alicia con el dodo y decía que si en un lugar todas las personas eran premiadas de la misma manera, no te estaban dando un premio, porque había personas que se habían esforzado más que otras, había personas que habían hecho más o menos que otras, y si al final todas reciben exactamente el mismo estímulo, pues en realidad no se te está dando un premio y pierde completamente el valor. Nosotros tenemos como acostumbrado a que si tenemos un concurso, una carrera, un maratón o lo que sea, siempre hay premios según el grado de esfuerzo que hayan puesto los participantes, pero pues en este caso, esta regla que ya conocemos como lógica en nuestra realidad, Lewis la desbarata completamente y pues nos dice también que eso está mal porque pues no, en realidad no tiene nada de sentido que te den un premio que para empezar la carrera no tenía reglas, nadie sabía cuándo empezar, cuándo terminar, qué tanto correr, cómo correr o si era de caminar o no sé. Y tampoco había como que premios establecidos, fue como de que, pues premios, bueno, que ella los dé. Entonces es como completamente absurdo, pero al mismo tiempo si lo analizas, parece ser algo muy simple, pero es algo que se replica en la realidad y que debemos de aplicar nosotros mismos. No podemos darle
exactamente la misma cantidad de esfuerzo, de tiempo o de amor a una persona o a un lugar, porque pues están perdiendo valor las cosas que realmente tienen una importancia. Entonces, ¿Con qué cierras? Para yo allá. cierro con que, pues, a mí me encanta todo el simbolismo que hay dentro de la historia. Ya si lo tenemos con este oráculo que yo les comentaba, podríamos hacer un montón de charlas acerca de esto, porque son situaciones que si bien, como comentaba la maestra Nadia, la gente de ese entonces no le veía una moraleja como estaban acostumbrados en las historias, de que tenían una enseñanza explícita, sí tiene pues una forma de reflexionar acerca de las cosas que suceden ahí, desde el punto de meterte a un lugar que no conoces y tener miedo, pues es algo que pasa, de la parte de no conocerse a uno mismo, no saber quién eres, no aceptar tus cambios, la parte de tener que despertar, porque al final de la historia, pues Alicia despierta y está en realidad, pues todo fue un sueño, y es de esta parte de pensar si en realidad los sueños los queremos tomar como tal, o si queremos sentir que son algo que puede cumplirse, también del hecho de despertar de ciertas fantasías, de ciertos deseos que tenemos que sabemos que no nos van a llevar a nada. Entonces hay toda una amalgama de reflexiones alrededor de este libro y también alrededor de la figura que fue Lewis Carroll. Pues con esto yo cierro, maestra. Muy bien. Ok, listo. Ahora estamos compartiendo la misma casa. Bueno, está muy divertido esto. Bueno, les agradecemos a quienes han estado al pendiente de la transmisión. Ahí déjenme ver, no sé qué pasó acá. Ya. Agradecemos, sí, pues tuvimos audiencia. Todos, pues ahí comentándonos que sí se veía bien, que sí se escuchaba, que pese a los problemas técnicos, creo que todo salió bien. Entonces, bueno, Alba Medina, te agradecemos mucho, mi queridísima Alba. A Adolf Villarreal, dice si se escucha, muchas gracias. Y bueno, Alba comentaba que era muy interesante releer a Lewis y nos dice, no se preocupen por los problemas técnicos. Estrella Atilano de Falla, pues también te agradecemos mucho, Estrellita, que nos hayas acompañado. Y Jackie Centeno dice, saludos, amo a Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, pues ya algunas de las personas que nos estuvieron viendo y otras más que suponemos guardaron silencio, pero que nos estuvieron escuchando. Y la ventaja pues de que esta grabación queda en nuestras redes para si alguien la desea ver más adelante. Una de las preguntas que nos hacían es ¿por qué sigue vigente la obra de Lewis Carroll? ¿Por qué sigue vigente Alicia en el País de las Maravillas? Y bueno, más o menos así como buscando un consenso entre la gente que ha escrito sobre Alicia, que ha reflexionado sobre la obra, ya sea como ensayo, como reseña, como crítica, pues dicen que Alicia en el País de las Maravillas sigue vigente por su carácter abierto y simbólico. Como les decía en un principio, pues no ofrece una moraleja cerrada ni un significado único, lo que permite pues que cada generación la relea desde sus propias inquietudes. Hablábamos, por ejemplo, también de los temas centrales, por ejemplo, el que abordamos de identidad, el lenguaje, el tiempo, la percepción, los números, lo que dialoga en este sentido Alicia en el País de Maravillas, pues sigue siendo pues temas fundamentales y contemporáneos. También pues otra de las virtudes que tiene esta obra es el diálogo que establece con otras disciplinas pues ya modernas, ¿no? Como la psicología, la neurociencia, la filosofía, que era lo que habíamos comentado desde un principio, y pues que su reinterpretación pues puede ser desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista de la psicología, desde el surrealismo, desde el psicoanálisis, las matemáticas, la cultura pop, los estudios de género, vemos por ejemplo Alicia adaptaciones al cine, a obras de teatro, a ballet. Entonces, digamos que es un texto que se ha diversificado en todas las disciplinas. Y pues que también en este sentido, pues es un espejo, algunos de los críticos dicen que es un espejo cambiante porque pues va a reflejar las preguntas que cada generación se hace en su tiempo y en su espacio. Y bueno, tenemos más información sobre Lewis, pero vamos a cortar aquí
la transmisión, pues agradeciéndoles que nos hayan acompañado y pues les pedimos que se mantengan al tanto de la cartelera cultural del Instituto Municipal de Cultura en todas sus disciplinas y que se mantengan pues también al tanto de lo que estamos haciendo en la Coordinación de Literatura. Me despido, soy la maestra Nadia Contreras, gracias Alexandra y no nos sale y bueno, desafortunadamente nuestros invitados el día de hoy pues no se reportaron, sin embargo creo que pudimos abordar la obra de Lewis Carroll sin ningún problema, tanto para Alexa como para mí, pues son autores, es un autor que nos apasiona y del cual pues hemos leído e investigado bastante. Les mandamos un abrazo fraterno, gracias. Ahí está. Dejar de transmitir.